Bienvenidos una vez más al programa Logos desde la ciudad de Pasadena, aquí en el estado de California. Estamos, ¿verdad?, una vez más meditando sobre la preciosa palabra del Señor y queremos este día abordar un tema donde nosotros podemos ser edificados, que se encuentra en 2 de Corintios 10, y se trata acerca con cómo derrumbar fortalezas espirituales, obviamente, fortalezas que están y han sido creadas en la mente, y queremos nosotros, ¿verdad?, siempre edificar tu vida con una palabra que venga de la palabra del Señor y desmenuzarla de tal manera que pueda ser de beneficio para nuestras vidas, para nuestros trabajos, para nuestras familias. La intención de este programa de Logos, de palabra de Dios, es darte precisamente una palabra que venga de la palabra de Dios para que tú puedas, ¿verdad?, ser bendecido en tu pensar, en tu meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 1 dice, ¿verdad?, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, pero también dice que medita en la palabra de día y de noche. Y lo que a nosotros nos sostiene o nos tiene que sostener es la palabra de Dios. No nos movemos o no predicamos un evangelio sentimentalista, almático, que vaya al corazón, sino que vaya también al conocimiento. Porque el conocimiento es poder, ¿verdad? El que va a una universidad adquiere conocimiento, ¿verdad? Y el poder que va a tener cuando tenga una licencia de doctor o tenga una licencia de derecho, ¿verdad?, para poder ejercer la carrera, le da el poder para poder defender a otros en la corte. Pero si esta persona nunca edificó su vida, nunca aprendió, nunca supo cuáles eran las leyes que tenían y que podía, las materias que debió de haber pasado, derecho penal, derecho civil, ¿verdad?, derecho familiar, y él tomó después un rumbo donde iba a él a ejercer. De la misma manera, ¿verdad?, como cristianos somos llamados a meditar en la palabra, a escudriñarla, ¿verdad?, no nomás leerla de paso, sino ir al fondo de lo que la palabra de Dios dice en su original, a quién iba destinado, y obviamente la aplicación que se debe de tener acerca de lo que se está estudiando, de lo que se está meditando. Y es necesario que nosotros, ¿verdad?, tengamos, cuando venimos al Señor, somos, dice la palabra, que nueva criatura somos. Y una nueva criatura, pues obviamente necesita leche espiritual, leche no adulterada, dice el apóstol Pablo, leche que venga de bendición, que sepa que te va a alimentar tu espíritu, que va a alimentar tu alma, que va a alimentar tu corazón. Y obviamente, ¿verdad?, lo que entra va a tomar control del carácter, del conocimiento que hayamos adquirido para el momento de la prueba, para el momento de entonces decidir, ¿voy a la iglesia o no voy? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué yo tengo que acercarme al Señor? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las paredes que se ponen? Es una fortaleza. Una fortaleza es un argumento, es algo que está en nuestra mente y que nos va a impedir avanzar. Pero si se derrumba esa fortaleza, nos va a permitir a nosotros sobrepasarlo y va a ser de gran bendición. Entonces vamos a empezar leyendo lo que el apóstol Pablo les dice a los Corintios en segunda carta, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: pero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que presente ciertamente soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura, toda altivez que se levanta contra la
ciencia o el conocimiento de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Cautivando todo pensamiento, dice ahí la palabra en el 5, hasta ahí llegamos. Todo pensamiento, llevarlo cautivo al conocimiento, a la obediencia de Cristo. Es poderosa la palabra de Dios por sí sola. La forma como Él empieza, ¿verdad? Pidiendo, aunque Él tenía mucho de qué gloriarse, mucho de qué poder tomar mano, Él se acerca al hermano con ruego y petición para que haya un sentir de la importancia que se va a dar y que se tome con humildad lo que se va a hablar. Y obviamente cuando nosotros vamos a recibir un consejo o cuando vamos a dar un consejo, necesitamos estar orados, necesitamos ser mansos. Mansedumbre, una persona mansa es alguien que tiene todo el poder y toda la autoridad bajo el control. Los padres tienen toda la autoridad, ¿verdad? Y cuando son mansos, no es que sean mensos, es que son mansos, son gente que tiene autoridad bajo control. Sabe cómo emplearla, sabe cómo decir, sabe cómo hablar. La autoridad que se tiene va de acuerdo a lo que hemos proyectado a nuestras familias. Una persona ciertamente cuando está tomando y quiere decirle al hijo no tomes, entonces se pierde la autoridad. Una persona que es belicosa, una persona que es enojona, una persona que no controla su temperamento, ¿verdad? No le puede decir a una persona, oh, ten paz. ¿Por qué? Porque hay una incoherencia. No hay una coherencia entre lo que se habla, lo que se predica y lo que se vive. El tema es de gran importancia porque nosotros somos llamados a ser transformados en la mente, renovados en la mente. Y la única manera como podemos ser renovados en la mente es adquiriendo conceptos que sean de bendición, que estén en la palabra de Dios. Y necesitamos desechar, necesitamos quitar los pensamientos que han estado ahí en nuestra mente, culturales, de la familia, de la sociedad y aún mismo pensamientos que nosotros hemos adquirido a través de amistades. ¿Por qué? Porque estos pensamientos nos llevan a realizar lo que pensamos, nos hacen dar paso de lo que nosotros vamos a resolver, sea lo que sea. ¿Cuándo me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a dirigirme en mi juventud? ¿Cómo voy a gastar mi día? ¿Cómo voy a gastar mis primeros dineros que yo gane cuando sea joven? ¿Voy a trabajar? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Qué pasa cuando yo trabajo? ¿Voy a dejar de estudiar? No voy a dejar de estudiar. De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo al estatus social de la familia. Pero yo te quiero decir que las normas espirituales tienen que tomar control sobre las normas naturales, sobre las reglas naturales. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Aquí dice, ¿verdad? Ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Él está hablando y dice que nosotros nos aprendamos a conducir, aunque no esté la persona, aunque no esté el papá, aunque no esté la mamá, aunque no esté el hermano mayor, tenemos que decirle a nuestros hijos que tienen que aprender a conducirse como si estuvieran presentes, que sean una extensión de lo que somos. En una iglesia no es nada diferente. Muchas iglesias, cuando el pastor no está, cuando el líder no está, la membresía baja, la gente deja de ir porque no está el pastor, porque no está el líder. Un buen líder es aquel que acerca a sus congregantes, a sus ovejas, más a Dios y menos a él. Entre más se aleje de ellos y los acerque más a Dios, entonces él está haciendo la obra que le fue dada a hacer. Pero si el líder, el pastor o la persona que está llevando un liderazgo lo acerca hacia él, cuando no esté él presente, va a crearse grandes problemas. Quiero decirte,
que aquí los corintios estaban pasando por la misma problemática. Y la problemática es que mientras estaba Pablo presente, todo era aleluya. Mientras estaba todo presente, todos se comportaban espiritualmente. Pero en cuanto salía y zarpaba a ir a otro lado, empezaba la carne a tomar control, empezaba la carne a manifestarse. ¿Qué es la carne? Es el ser humano, es la forma como se conduce el ser humano, los deseos de la carne. Los deseos de la carne son deseos del mundo. ¿Qué son los deseos del mundo? Lo que el mundo nos enseña, lo que nos arrastra, lo que nos empuja, lo que nos enseña, los pensamientos de lo que hemos hecho en nuestra mente, en nuestro conocimiento de lo que es la vida, de la forma como nos conducimos, los hábitos que adquirimos, tienen que ver con esos deseos de la carne. Y los deseos de la carne habla acerca de los deseos de las personas, del ser humano. La carne representa, o cuando habla acerca de la carne, la palabra de Dios tiene que hablar con deseos mundanos, con deseos del mundo, con deseos que van en contra de los deseos de Dios. Los deseos de Dios es que obedezcas. Los deseos de Dios es de que tengas pensamientos positivos y no negativos, de bendición y no de maldición. Los pensamientos que la palabra de Dios dice es de que no haya dos formas de hablar. La palabra de Dios ahí indica que no se puede, de una fuente, no puede salir agua amarga y agua dulce. No puede. En lo natural no puede y en lo espiritual tampoco se puede. Porque tarde o temprano vamos a nosotros a tener un doble ánimo, un doble espíritu. Vamos a tener una ambivalencia. No vamos a poder ser de testimonio. Porque decimos una cosa, pero allá en la calle hacemos otra cosa. Somos en la iglesia un tipo de personas y somos en la calle, en el trabajo, en la forma como hacemos los negocios, totalmente de otra forma. Y de eso estaba tratando. Corintio era una ciudad como la de Los Ángeles, una ciudad de puerto, portuaria, donde llegaban barcos, donde había cambios, donde había un comercio fluyente, donde venían personas de otras ciudades, de otras naciones, donde había una problemática urbana, donde había una cosmopolita como lo estamos teniendo en las ciudades grandes. Y lo que sucedía es que cualquier pensamiento que trajeran los que vinieran, cualquier forma, cualquier hábito, cualquier situación que ellos hicieran, lo adoptaban los corintios. Y le está hablando no solamente a los que están ahí, sino le está hablando a los que llegan, porque los que vienen traen una influencia diferente a los que están ahí. Y aquí Pablo está diciendo: no podemos pelear, no podemos, aunque andamos en el mundo, no nos conducimos como gente del mundo, como gente que vive sin Dios. Dice el necio: no hay Dios en su corazón. El corazón en el necio dice: no hay Dios. Una persona necia es aquel que te dice: no hay Dios, no hay Dios. No creo en Dios, soy ateo. Por lo tanto, yo digo que no hay Dios. Pero dice la creación, toda la creación nos muestra que hay un Dios, que hay un diseñador. Pero aquí vemos en el segundo versículo, nos dice ahí Pablo: ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. ¿Qué es lo que está diciendo? No los quiero regañar. No quiero ser osado, no quiero pararte de que cuando tú estés hablando cosas que no edifican, no quiero ser osado, no quiero ser impertinente, pero lo voy a tener que hacer porque si no es de acuerdo a la manera como se nos dice que hay que vivir, yo voy a parar, yo voy a decir que está mal. Hubo una problemática también ahí donde había una relación sexual entre parientes y iban a la iglesia. Y les dijo Pedro: no, esto es de reprobar. Esto es de examinar y de reprobar y de echarlos fuera. ¿Por qué? Porque eso está en contra de lo que es la palabra de Dios. Esto está en contra
de lo que Dios nos dice en su palabra. Por lo tanto, se separará el hombre, dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Así es de que queremos nosotros, ¿verdad?, entender que Pablo era una persona que no solamente había sido letrado, y dice que había sido el estudiante de Gamaliel, uno de los más reconocidos maestros de aquella época. Era un Harvard de aquella época, Gamaliel, el maestro. Pero él dice, yo no vengo con palabras elocuentes, sino vengo con ustedes con poder del evangelio, con poder, porque el dunamis, la dinamita que tiene esta palabra es para explotar toda mente, explotar todo pensamiento. Así es de que Pablo les dice, pues yo les digo que ustedes, cuando yo esté presente, se sepan comportar, y cuando esté ausente, con mucha más razón, se sepan comportar. Dice ahí que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Nosotros, nuestra confianza no está en nuestra carne, no está en nuestras fuerzas. El alcohólico dice, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, pero la verdad es que no deja de tomar, porque el alcohol lo tiene tomado a él y no él al alcohol. El drogadicto dice, no tengo problemas, yo no tengo problema, simplemente lo uso como uso medicinal, pero no tengo problema de adicción. Y no tengo problema. La persona que golpea a la esposa es que se lo merece, es que no me hizo caso, no se levantó a las 3 de la mañana a hacer mi comida como yo quería. El niño que es golpeado, que es enseñado que con golpes, la palabra de Dios dice que disciplinemos, pero tenemos que saber disciplinar, y que a veces hay que usar la vara, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no nos dice que peguemos con la mano, porque con esa mano abrazamos. Es que agarres una vara y le des uno. Ahora, nosotros debemos de aprender primeramente a nosotros dejar que el Espíritu Santo nos redarguya. Por eso él habla acerca de una batalla, habla acerca de un conflicto, habla acerca de que ciertamente, ¿verdad?, está siempre la batalla de la carne con el Espíritu. ¿Qué le doy más? Pues le vas a dar más de lo que tú te alimentes más. Si te alimentas más de televisión, tú vas a crear hábitos de televisión. Vas a hablar como los que están en la televisión, vas a decir chistes como los que están en la televisión, vas a decir dichos como lo que estás viendo, y vas a comprar lo que te están enseñando. Pero si tú haces un hábito de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de acudir a un estudio bíblico, de acudir a un instituto bíblico, si tú estés llamado a ser líder, y tú empiezas a pelear la batalla, la preocupación es algo que tiene que ser derrumbado, y se es derrumbado cuando se tiene un hábito de oración. Preocupación es alguien que está ocupado antes de que suceda. Y lo que haces es que en la mente tú haces o diseñas o planeas lo que puede pasar, ¿no? Es que si no pago la renta, me van a correr, no sé qué voy a hacer. Probablemente sí. Pero tú estás preocupándote antes de tiempo. Tú estás preocupándote cuando dieron un diagnóstico. Usted tiene que bajar su comida, usted tiene que bajar la forma como está comiendo, porque el nivel de azúcar se le está subiendo. Y usted es propenso a que tenga diabetes, ¿verdad? Se hace un hábito de cómo hablamos, de cómo pensamos, de cómo meditamos. Y lo que pasa cuando venimos al Señor es que el Señor, por medio de su palabra, por medio de las predicaciones de los pastores, por medio de lo que es el evangelio, ¿verdad?, de las buenas nuevas de que Jesús es aquel que venció a Satanás en la cruz por medio de su sacrificio, ¿verdad?, y la resurrección que trajo a nuestro pensar que nosotros también vamos a resucitar.
Nosotros también podemos tomar, dice la palabra de Dios, que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es un espíritu. Es algo que toma control sobre nuestras vidas. Cuando viene el diagnóstico negativo, cuando los hijos crecen y no podemos controlarlos, nosotros tenemos que adoptar cosas que edifiquen a nuestras familias. En el versículo 3 dice, porque aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Aquí está diciéndote, aunque tú no quieras estar en una guerra, tú estás en una guerra. Aunque digas, yo no soy soldado, tú estás en una guerra. Aunque tú digas, yo no soy cristiano, yo soy ateo, tú sigues estando en una guerra en la mente. Tú sigues estando en una guerra de hábitos. Tú sigues estando, ¿verdad?, peleando contra cosas, contra conceptos, contra decisiones todos los días. El momento en que tú te levantas, tú estás en una batalla, tú estás en un campo de guerra. Pero aquí el Señor lo que nos dice a través del apóstol Pablo es que todos esos pensamientos negativos, que todos esos pensamientos que te llevan a derrotas, que todos esos pensamientos que te llevan a estar deprimido, que todos esos pensamientos que te llevan a ti a tomar el alcohol, que todos los pensamientos que te llegan a ti a engañar, a mentir, a robar, que todos esos pensamientos que te hacen que tu vida sea conducida, sea arrastrada por la carne, por los deseos. Lo que dice es que esos pensamientos altivos que están aquí en la mente, que están que se han levantado en contra del conocimiento de Dios, quieren poner a Dios y quieren comparar las cosas de Dios con lo que es. O es que si es un Dios bueno, ¿por qué permite el dolor? O que si es un Dios bueno, ¿por qué permite que los pobres sufran? Porque hay pobreza mundial. Lo que no se acuerdan es que en el Génesis falló un hombre que se llamó Adán. Y ahí arrastró a toda la humanidad en el pecado. Pero también dice que vino la maldición por medio de un hombre, pero vino también la bendición por Jesús, hombre, por el Dios hombre, por el Cristo, por el que había de venir. Y lo que hace aquí es que nos dice que nosotros que somos cristianos, nosotros que hemos aceptado al Señor, nosotros que le hemos dicho sí al Evangelio, tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, de cambiar mentalidades negativas, de cambiar mentalidades mediocres, de cambiar mentalidades que te llevan y que te arrastran una y otra vez a hacer aquello que odias o aquello que ya no puedes dejar de hacer, aquello que tú piensas que se acabó. Pero yo te vengo a decir en esta noche, hermano, amigo, que hay guerras, hay batallas en la mente que solamente van a ser derribadas cuando se ponga Dios en el centro. Cuando nos arrastremos y digamos, necesito de Dios, necesito de tu perdón, necesito que tú trates con esta problemática mía, necesito que tú me ayudes. Clama a mí y yo responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Dice ahí, pues aunque estamos aquí con esta carne, nuestra lucha, nuestra batalla, nuestras armas no son físicas, no son con bofetadas, no son con palabras hirientes, no son con maldiciones, no son con amenazas, no son con manipulación. Nuestras armas es por fe, es por amor. El amor echa fuera todo el temor. El amor cubre multitud de faltas, dice la palabra de Dios. Pero nos las hacen una vez y dejamos de hablarles. A la mamá, a los hermanos. Vivimos en una constante conflicto con nuestros familiares, porque ellos no son como yo quiero que sean. Pero Dios no te llamó a ti decirles que van a ser como tú quieres que sean. Tú tienes que hacer como dice la palabra de Dios que seamos, y juntos lo vamos a hacer. Por eso dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La pregunta es, ¿cuáles son esas armas? Vamos a Efesios 6:10.
Efesios, y habla acerca de Efesios, acerca de la espada, acerca del casco de la salvación, acerca del escudo de la fe. Habla acerca de los zapatos del evangelio. Habla acerca de cómo ceñirnos, ¿verdad? Nuestros lomos con la palabra. Y nos habla acerca de una espada que es la palabra de Dios. Todos los atuendos, todas esas, lo que Dios está diciendo es que el arma más poderosa es la palabra de Dios. Es la que puede derrumbar todo argumento. Dice en el 5, derribando argumentos. Derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Explicaciones. No son peleas. Argumentos son debates del por qué. Bueno, yo hago esto porque así me enseñaron. Espérate, pero esto te está causando problemas. No, es que yo vi cómo mi papá le pegaba a mi mamá y así le obedecía. Entonces crecen los niños creyendo que eso está bien. Crecen creyendo que el machismo está bien. Crecen creyendo que ellos tienen la casa, ellos ordenan. Sí dice la palabra de Dios, pero tú tienes que amar a la esposa y tú tienes que amar a Cristo como tu cabeza. Entonces, sí, se tiene que someter la mujer, la esposa, al marido, pero el esposo tiene que someterse a Cristo. Y los dos se someten a Cristo y los dos se someten unos a otros. Aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos, altivez, son conocimientos, son filosofías, son corrientes filosóficas. ¿Qué es una corriente filosófica? Es algo que parece sabio, pero que no es sabio. Algo que parece que está bien, pero no está bien. Es una forma de pensar, de una forma de vida. Pues, ¿qué es una forma de vida? Pues estamos aquí en América. Y en América nosotros tenemos que tener buen carro. Y una forma de vivir es adquirir crédito, ¿verdad? Y llenarnos de tarjetas de crédito, porque hay que darle lo mejor a nuestras familias. Yo te quiero decir que lo mejor no son cosas. Lo mejor es tu presencia. Lo mejor que tú le puedes dar son consejos. Lo mejor que tú le puedes dar, padre, madre, es un ejemplo. Que aún en medio de las luchas, que aún en medio de que vivimos en una sociedad de máximo consumo, tú decides servirle al Señor. Tú decides creer que Él es tu pastor y que nada te faltará. Tú decides creer que no vives por la vista, sino por fe. Tú decides creer que en Él es sí y amén. Tú decides creer que antes que venga el diagnóstico y te digan que tiene cáncer, que puede el Señor sanar ese cáncer. Que tú puedes decir que tus hijos que están en desobediencia, que esa altivez, que es una altivez, es algo que se ha levantado. Que dice, ahora yo soy dueño de mi destino. Ahora yo puedo ir a donde quiera porque ya estoy grande, puedo trabajar y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Pero hay consecuencias. Dice la palabra, honrarás a tu padre y madre. Y el momento en que tú decides estar en rebeldía, puede que tu vida sea cortada. Dice la palabra, para que sea el primer mandamiento que es honrar al padre y la madre, para que tus días sean largos, joven. ¿Cuántos jóvenes no son muertos allí en la calle? ¿Cuántos jóvenes no adoptan otras familias porque nuestra familia es disfuncional y es disfuncional porque no tiene a Cristo? Porque sin Cristo, dice la palabra, que nada somos. Sin Cristo, nada sois. Sin mí, nada sois, dice el Señor. El único que tiene la palabra, el único que te puede a ti sanar, el único que te puede llevar a una vida en victoria, en cada pensamiento, cada que tú te levantas, escucha bien, cada que tú te levantas, hay un plan del enemigo ahí esperándote. Cada que tú te levantas, hay un plan de Dios ahí esperándote. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan que tú llevas a cabo al final del día? ¿Cuál es el plan que tú decidiste obedecer? ¿Oraste? ¿O bendeciste a tu familia? ¿Estudiaste la palabra? ¿Llegaste a tiempo, como dice la palabra, que seamos, ¿verdad?, duelos, que somos esclavos, que trabajemos a nuestros empleados como si trabajáramos para Cristo?
¿O siempre nos quejamos del patrón, del jefe? Siempre nos quejamos de donde trabajamos, de donde nos dan de comer. Siempre trabajamos de la economía, pero no hacemos nada a cambio. No hacemos nada a cambio para poder cambiar nuestro estilo de vida. Y nuestros hijos ven lo mismo y ven la misma queja y es un estilo de vida. Esa es la altivez. La altivez es decir, my way or the highway. Como Frank Sinatra, que vivió su vida a su manera. Y tú y yo hemos estado en derrota. Hemos estado en grandes problemas porque hemos vivido la vida a nuestra manera, a la manera que se nos educó. Porque si vivimos de unas familias que no vivieron a Cristo, que no viste que sirvieron a Cristo, por eso es que nos está costando tanto trabajo a toda la comunidad hispana, porque muchos de nosotros somos primera generación de cristianos. Muchos de nosotros veíamos la religión como el opio, se nos dice en la universidad. Es el opio de las masas. La religión es la droga del pueblo, lo tiene adormecido. Sí, la religión, pero Cristo no es religión. Cristo es relación. Cristo es salvación. Por eso aquí dice, derrumbando argumento y toda altivez, toda filosofía, todo pensamiento que se levanta contra la palabra de Dios, contra el ginosco, el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Tú tienes que tener cárceles para tus pensamientos. Tienes que tener un prisoner of war, un POW, prisionero de guerra. Tú eres prisionero de guerra. ¿Qué? Pensamiento erróneo. Te llevo cautivo. ¿A dónde te llevo cautivo? ¿A dónde te llevo preso? A la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. Me duele, pero tengo que obedecer. Esta carne no se manda sola. Esta carne se somete. Esta carne cambia. Esta carne, esta vida, este ser humano es responsable de lo que habla. Es responsable de lo que se compromete. Es responsable de lo que dice y también responsable de lo que calla. Porque si hay una injusticia, si están hablando cosas de mal, dicen, yo allá no me meto, pues también tú eres partícipe de esa injusticia. Tú puedes ser el libertador, no de América, de tu casa. Tú puedes ser esa persona que viene por medio del libertador de libertadores, que es Jesús, el que nos libertó del pecado, el que nos libertó aquí. Esta persona que viene enfrente de alcoholismo, un alcoholismo en el cual yo estaba sumergido. Y llorando le tuve que decir al Señor, dame otra oportunidad, yo no quiero esta vida. Pero mientras nosotros no identifiquemos cuáles son esas fortalezas, cuáles son esos pensamientos que nos llevan y nos arrastran, bueno, fuera que te llevaran ahí de la mano, pero te arrastran porque lo hacen con violencia, porque vas de pie a pa, porque vas de un enojito a querer matar a la persona. Eso es un pensamiento negativo que no tiene control. Ese es un pensamiento que lleva a muerte. Dice la palabra que hay caminos que parecen rectos, pero son caminos de muerte. Oh, es que es mi familia lo más importante, sí. ¿Y le sirve a Cristo a tu familia? ¿Saben cuáles son las 4 leyes espirituales? ¿Saben cuál es el ABC del evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? ¿Saben por qué tú vas a la iglesia? O nomás lo haces, pero realmente tú no vives una vida en santidad. Tú y yo no vivimos una vida que va de acuerdo con lo que predicamos. Somos algo aquí, pero saliendo de la iglesia, y aún todavía no salimos, y esa carne demanda carne, porque está llevando todo pensamiento preso a la carne. Ahí hay 2 cárceles que van a llevar cautivo a obediencia a Cristo o a obediencia de Satanás, a obediencia del plan de Satanás sobre tu vida. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Mas el Hijo de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Mi pregunta es,
¿Está robando mucho? Mi pregunta es, ¿está destruyendo mucho? ¿Está matando los pensamientos? ¿Está matando el espíritu? ¿Está matando tu familia? Literalmente, espiritualmente están deshechos, no creen en nada, no sirven de nada, nomás quieren vivir su vida, su juventud, su vejez. Porque no nomás es la juventud, también las gentes adultas viven con pensamientos anticuados, con pensamientos de allá, de donde nos educaron. Y cuando se les trae el evangelio, tienen unas montañas, tienen unos rascacielos que no puedes tú levantarlos porque ya están hechos. No quieren saber de Dios, no quieren saber pero hay poder en la palabra de Dios. Se les tiene que decir, aquí dice, aunque lo diga yo osadamente, ahí en el versículo 2 dice, ¿verdad? Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente con algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Hay personas que confunden el cristianismo con ser buenos, y aunque debe de ser uno bueno porque Dios nos demanda a ser personas bondadosas, pero la bondad no tiene nada que ver con pelear lo justo, con debatir, explicar por qué es y por qué no es. ¿Por qué no tomas? Oh, es que tu religión te lo impide. No, es que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no pierdas el control con vino donde hay disolución, más bien sé llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo tengo la voluntad para irme a tomar 20 cervezas, pero también tengo la voluntad para ir a orar 20 minutos o para grabarme 20 versículos. Es la voluntad. La voluntad dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene, todo te es lícito, pero no todo te edifica. Puedes hacer todo, pero te edifica. Puedes hacer todo, pero tienes control. Puedes hacer todo, pero estás sirviendo a Dios, estás siguiendo lo que Dios demanda. Y Dios demanda obediencia. Porque ciertamente Dios se regocija con obediencia, no con sacrificio. Puedes venir todos los días, puedes venir todos los domingos, puedes venir todos los miércoles, puedes estar en todos los estudios bíblicos, puedes estar en puedes ser líder, puedes diezmar, puedes hacer grandes cosas aparentemente, pero si no hay una transformación de nuestra mente, si no hay una transformación del por qué hacemos las cosas en obediencia a Cristo. Yo sirvo porque yo quiero ser obediente a Cristo. Yo oro porque yo quiero ser obediente a Cristo. Porque esta generación no sale solamente con ayuno, sino con ayuno y oración. Por eso ayunamos, porque Cristo nos dice que hay cosas que tienen que ser puestas y tienen que ser derribadas a través de oración y a través de ayuno. ¿Por qué diezmo? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que yo lleve todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa. ¿Cómo se puede haber alimento? Se paga la renta. ¿Cómo se puede hacer alimento? Se transforman en Biblias. ¿Cómo puede ser alimento? Que tú sigas alimentando fe, esperanza, amor, paz, pero sobre todo el evangelio en Cristo Jesús, que murió, que resucitó por nuestros pecados. Todo pensamiento tiene que caer y tiene que ser cautivo si no está en obediencia a Cristo. Toda altivez, todo argumento, toda forma de pensar que pensamos que así es, pues tenemos que sopesarlo con lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, aunque piensen que militamos según la carne, no militamos, no peleamos esa batalla así. La peleamos en la fe, la peleamos con rodillas ensangrentadas, con rodillas ahí, postrados, clamándole a Dios por un cambio, para que el hombre viejo, el hombre viciado, sea quitado de nuestro corazón, sea quitado de nuestra mente, de nuestro conocimiento, y decir, Señor, cambia esto que está en mi mente, que yo pienso que está bien,
pero que realmente no hay frutos, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos produciendo? Son frutos podridos, son frutos de maldición, son frutos de fariseísmo, que pensamos que por tener un traje, una corbata, una falda hasta abajo, te puedes poner y nomás que se te vean los ojos. Pero ciertamente el pecado está en tu corazón, un corazón rebelde que no se somete a nadie ni a nada, mucho menos a Cristo. Necesitamos derribar toda altivez y todo pensamiento por medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que nos redarguye y el que nos conduce y el que nos guía a toda verdad. Si tú piensas que estás bien, yo quiero que tú sopeses qué frutos estás dando. ¿Qué frutos le estás dando a tu familia? ¿Piensas porque tienen escuela y tienen trabajo y tienen una buena casa y eso es éxito? Pues yo te quiero decir que eso no se va a la eternidad. Lo que se va es qué es lo que decidimos hacer con Jesucristo. ¿Lo obedecimos o lo desobedecimos? Tremenda la defensa. Tremenda la apología que hace el apóstol Pablo. Es usado en medio de una sociedad que quería más riqueza, que quería más conocimiento, que cualquier conocimiento que era llevado ahí por medio de barcos, lo aceptaban. Aceptaban orgías, aceptaban trueques, aceptaban sobornos, aceptaban cualquier filosofía, cualquier verdad, fábula que les llevaran. Por eso es que cuando llega el Areópago, ¿verdad?, les dice, yo veo que son muy, muy espirituales, pero yo les vengo a traer al Dios no conocido. Tenían a la diosa Diana, y tenían una ahí que decía, por si hay algún Dios que no es conocido, y dijo, a ese yo les vengo a predicar, y a ese es el que yo te predico, al que tú no has conocido, tú no lo has sentido, tú no lo has aceptado, tú no lo has vivido, porque tú has vivido de acuerdo a cómo son tus pensamientos. Ahí no entra nada ni nadie más que lo que tú crees que es. Yo te quiero decir que lo que tú crees que es, si no está en la palabra de Dios, que es lo más seguro, pues te va a llevar a una muerte eterna. Si tú quieres y si tú entiendes que hay una necesidad en tu corazón de una transformación real, de que hay una necesidad de un cambio real, que estás cansado de tener los mismos resultados, haz algo diferente hoy y recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y pon tu vida en las manos de Él. Tú dile, Señor, yo quiero quitar toda altivez, todo argumento. Fácil, lo podemos hacer. Solamente repite conmigo la oración, ¿verdad? También ahí tenemos a la hermana Dora Franco, pide oración, está en Facebook, estamos en vivo. Señora hermana Dora Franco, que Dios me la bendiga. Sea la necesidad que sea, yo declaro bendición sobre su vida. Yo declaro que su vida es transformada por medio del evangelio del Señor Jesús. Y le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este canal donde se predica la sana doctrina que tiene que ver con la palabra de Dios, el logos de Dios. En el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. El verbo es el logos. Es Dios hablándonos. Pero el Dios es un Dios caballeroso. Apocalipsis 2:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo en esa necesidad. Hay una necesidad con la hermana Dora Franco. Pues está tocando, pero ¿sabe qué? Usted le ha abierto a aquel que puede sanar, aquel que puede restaurar esa situación. Solamente repitan conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por morir en la cruz. Y hoy te entrego mi vida, Señor, te entrego mi pensamiento. Quito todo argumento, quita toda altivez, toda costumbre, toda cultura. Yo pongo, Señor, mi obediencia a ti por medio de aceptarte como mi Señor y Salvador. Hoy yo te pido, Señor, que cambies este corazón,
Que tú, Señor, que fuiste a la cruz, me des vida en abundancia. Yo hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Que si yo muriese en ese momento, fuese a tu presencia. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús yo bendigo tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro que el Señor va a cambiar cosas, pensamientos, fábulas, cosas que estén aquí por medio de la obediencia a su palabra. Así que en esta noche yo te bendigo y yo te declaro que tú vas a seguir siendo bendecido por medio de su palabra y de la obediencia a Cristo. Así es de que gracias y nuevamente bendiciones.